José Ramón, ¿solo se pueden plantar en maceta o podemos No, hacerlo no. sobre tierra en nuestro patio? No, hay que decir que lo que tenemos aquí es una representación en cuanto a especies de aquellas arecáceas que se adaptan al cultivo en maceta. Es decir, excepto las dos últimas que vamos a comentar hoy, todas son palmeras de exterior, ¿vale? Unas vamos a indicar que son más de semisombra, ejemplo de Areca trianda, que se recomienda también cultivo en interior. Otras, la licuala por supuesto no le puede dar el sol, y otras como Phoenix Robellini pueden estar, y de hecho les gusta más el cultivo en exterior, ¿no? Es decir, con el sol directo, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas han sido las características fundamentales de este tipo de plantas, las palmeras. Y bueno, enseguida vamos a conocer todas las especies que existen, o por lo menos algunas de ellas, ¿no? Sí. Y también su Sería origen. imposible comentarlas todas, imposible. Sería imposible. Algunas de ellas, las más características de aquí de Torremolinos, por ejemplo, o de las que podemos encontrar en el vivero municipal Los Pinares de Torremolinos. Ahora mismo se lo contamos. ¿Saben ustedes qué tipo de especie es esta palmera? A buen seguro que no tienen ni idea. Pues bueno, en este apartado se lo vamos a contar, vamos a conocer una a una todas estas palmeras en este apartado Flores y Plantas del día de hoy, y las vamos a conocer un poquito más a fondo. José Ramón, Sí, ¿cómo se llama esta palmera? Tienen nombres un tanto extraños, ¿verdad? Sí, tienen todas, es decir, la nomenclatura en latín a la gente le resulta un poco difícil porque es un mundo pues muy extenso, ¿no? Igual que casi todas las familias grandes. La familia de la arecácea pues igualmente tiene un extenso elenco de variedades, y en este caso pues una palmera que le tenemos aquí especial cariño porque hicimos en el programa ya hace algunos meses. La palmera era pequeñita, va creciendo porque le pusimos un soporte de maceta de resina, y fijaros qué tronco ha sido capaz de desarrollar, y bueno, fijaros la frondosidad de la hoja en abanico, ¿no? Es una Livistona chinensis. Su especie nos indica el origen de la misma, que estamos hablando de que es origen oriental, es de China, y como maceta, digamos, para patio y terraza, es una planta, es una palmera excepcional, ¿no? Su riego, pues evidentemente en verano hemos tenido que estar con goteo prácticamente diario sobre ella, mientras que ahora cuando llega un poco el frío, pues este tema sabemos que hay que recortarlo porque si no estamos provocando un riesgo innecesario a nivel de enfermedades de raíz, ¿no? El mantenimiento, pues a la gente en cuanto al cultivo en interior hay que comentarles que las macetas de interior en general, no tanto quizás con las palmeras como otras plantas que hay de interior dentro, Spathiphyllum, Anthurium, etcétera, etcétera, un mantenimiento que casi nadie hace y que es necesario hacerlo es la limpieza de la hoja. Hay que tener en cuenta que todas las plantas tienen estomas, fundamentalmente en el embés, como las palmeras, pero hay también especies que tienen estomas, que son esos pequeños poros por donde la planta se comunica con el ambiente, que también lo tienen en el haz, ¿vale? Entonces, simplemente con un paño húmedo, ¿vale?, retirarle el polvo, le estamos haciendo un gran favor a la planta, ¿vale? Hay que tratar bien a las hojas también. Exactamente, y en este caso, una especie con una densidad foliar bastante grande, pues también, ¿vale? Además que se ven mucho más brillantes y bonitas, ¿verdad?, si las limpiamos. Exactamente. Siempre es apto el poder combinarlas con algunas plantas de flor en su base, ¿no? No le hace daño, ¿vale? Y puede quedar un conjunto más colorido, ¿vale? En el caso de la Livistona chinensis, pues quedaría espectacular. Vamos con la siguiente palmera, José Ramón. La siguiente es una palmera que no... Es muy diferente. Es muy diferente. Esto al principio, cuando había un poco de incultura al respecto de las arecáceas, hay que decir que la gente se creía que era una washingtonia con las puntas recortadas, ¿no? Y no tiene absolutamente nada que ver con eso. La hoja es originaria y es una Licuala grandis, ¿no? Es una especie originaria de Oceanía, es decir, de Australia y Nueva Zelanda, que si os dais cuenta incluso en su base, es decir, los viveros que las producen, que evidentemente no somos nosotros, pues tienen hasta helechos, ¿no? Esto te hace una idea de que el ambiente en el que se ha cultivado es un ambiente de sombra, es decir, el sol no le viene bien, y con mucha humedad, ¿vale? Por lo tanto, son características concretas de esta especie. Quizás pues se tenga que adaptar a una zona de patio más umbrío, ¿vale? Recuerdo ahora mismo un ejemplar que colocaron en el Albercón del Rey, aquí, perdón, en el Manantial del Rey, en el Jardín Botánico, donde con esa luminaria que le han puesto arriba, que le quita el sol directo, está excepcional, ¿no? Vemos que la hoja, podemos comprobarlo, es muy grande, ¿verdad? Sí. Parece, Licuala tiene forma de grandis, abanico. Licuala grandis, la etimología viene de ahí, ¿no? Por la frondosidad que tiene su hoja, ¿no? También hay que limpiarlas, es necesario también. Sí, es lo suyo. Todas las plantas de interior que están, por lo tanto, sujetas a coger mucho polvo, no hay posibilidad de que la lluvia las lave, pues tenemos nosotros que estar pendiente un poco a este mantenimiento, ¿vale? Vamos con esta, José En el siguiente caso, pues una palmera ya de origen madagascariense, es decir, de África, de Madagascar. Es una Dysis o Neodyssis de Cari,
también llamada comúnmente palmera triángulo, porque en su base el tronco que va formando tiene 3 carreras de hojas, formando un triángulo casi perfecto, y es una especie bastante plumosa, también se adapta al cultivo en patios y en terrazas, ¿vale? Quizás no tanto en el interior como puede ocurrir con la licuala, quizás le gusta más el exterior a esta palmera, ¿vale? Es decir, le puede soportar perfectamente el sol directo, etcétera, etcétera. Bien, continuamos con el Rapis excelsa. Esta sí es una palmera que está claramente identificada con el interior, no es una palmera que le guste el sol directo, por lo tanto, si la cultivamos en el exterior, tendremos que procurar hacerlo de forma resguardada. Un patio, por ejemplo, un patio semisombra sería ideal para ella, o una terraza donde no reciba el sol directo la mayor parte del día, ¿vale? El Rapis, pues, si veis la hoja es muy parecida a una hoja flavelada, donde el limbo está partido, pues como entre 6 y 8 veces, ¿no? Aproximadamente. ¿De acuerdo? Es una palmera bastante atractiva, es un porte reducido, si le diéramos tierra, por lo mejor alcanzaría los 2 metros, pero en maceta es una planta que se nos va a quedar con 1 metro aproximadamente. Es bajita, ¿no? Es una palmera bastante bajita, no es tan frondosa como en el caso de la Areca trianda o como en el caso de la Livistonia chinensis que antes veíamos, ¿no? Por lo tanto, el origen, sí comentarlo, es origen también asiático, es origen China, por lo tanto, otra palmera que también hemos adaptado a nuestro clima, ¿no? Un poco contrastando en cuanto a hoja con el caso anterior, tenemos la Bodietia bifurcata, de las palmeras llamadas del grupo de cola de zorro por el aspecto que tiene, prácticamente cilíndrico, en su conjunto el fronde, es decir, la hoja de la palmera, ¿no? Veis como ahí la pinna, es decir, el foliolo pequeño, cómo se ha convertido en algo como una especie de cola de pescado, ¿verdad? No tiene nada que ver esta palmera en este estado cuando es muy adulta, ¿no? Está muy alta, ¿verdad? Sí, esta puede llegar a alcanzar bastante altura si tiene una jardinera, un recipiente ancho, ¿no? Bueno, para esto hay que tener una buena terraza, un buen patio, hay que ¿no? tener un buen patio, evidentemente, ¿no? Quizás lo hemos traído, por ejemplo, de palmeras que pueden marcar la entrada de un gran recinto, ¿no? ¿Vale? Donde estén resguardadas del sol directo quizás al principio, pero es una palmera que después se comportará bien si esto ocurre, es decir, si el sol le da de lleno, ¿no? La Bodietia bifurcata es una palmera bastante elegante. ¿De dónde proviene esta? La Bodietia bifurcata es origen Madagascar, ¿vale? Es decir, estamos viendo un poco como todos los orígenes están entre los trópicos, pero van cambiando de continente y nosotros, gracias a nuestro clima, podemos hacerlas nuestras, ¿no? ¿Y esta de aquí de dónde proviene? Esta es la que antes comentábamos, curiosamente el colorido de su follaje, ¿no? Hoja también flavelada. Es una palmera mexicana, la Brea armata, crecimiento muy lento, pero tiene el atractivo de que como fondo de algo puede quedar bastante interesante, ¿no? Por el atractivo del color de su hoja, ¿vale? Se adapta perfectamente al cultivo en maceta. Esta planta sí puede darle el sol directo perfectamente, se adaptaría al exterior pues tremendamente bien, ¿no? Bien, pues en este caso tenemos una palmera de interior, esta palmera no le puede dar el sol, es una Areca trianda, otra palmera también de origen africano, de origen Madagascar, donde quizás, comentaba antes Carolina, un detalle que a tener en cuenta, no es una palmera común en el sentido de esa pinna totalmente dividida, sino que la pinna llega a ser casi un limbo entero, ¿no? ¿Vale? Es un detalle a tener en cuenta que es el que le da el atractivo a esta planta, ¿no? La Areca trianda, de la familia de la Areca lúteces, que tanto se utiliza en el interior, y bueno, que cada vez los viveros pues empiezan a comercializar más, ¿no? Por dar alternativas distintas a lo que ya conocemos, ¿vale? Una palmera bastante elegante, con troncos múltiples, significa que la palmera pues va a dar una sensación más de tupida, ¿no? ¿Vale? También perfectamente adaptable al interior, ¿vale? Una terraza donde esté cubierta y no reciba sol durante el día sería una palmera también exactamente ideal, ¿no? Después tenemos una prima hermana de la primera, que es una Livistona decipiens. El detalle fundamental es que aquí el limbo aparece dividido prácticamente hasta el final, ¿vale? Sigue siendo hoja flavelada, es decir, en forma de abanico, pero el limbo ya está roto casi al final, ¿no? Cosa que contrasta con la Livistona chinensis que veíamos en primer lugar, ¿de acuerdo? También es australiana. El aspecto plumoso, como esos dardos que aparecen ahí como en un fondo blanco, pues sería también ideal para una palmera que le puede dar perfectamente el sol, ¿eh? Esta palmera no tiene inconveniente de recibir el sol. Hay que tener en cuenta, como detalle de la decipien, de la Livistona decipien, que aguanta perfectamente el viento salino, lo cual es a tener en cuenta en terrazas que estén orientadas pues al levante,